¿Cómo es esa banda sumillosa? ¡Vamos! Saludos hasta Chile. Felices de estar como un solo hombre alrededor de la preciosa y santa palabra de Dios. La variable es la tecnología, la variable es el lugar, la constante es la palabra de Dios. Porque ellos perseveraban unánimes en la palabra de Dios, la doctrina de los apóstoles, el partimiento del pan, la comunión unos con otros y las oraciones. Mientras eso no falte en semilla, miren, que nos falte cualquier otra cosa en Cristo, estamos completos. Así que bueno, pues otra vez, la variable, todavía, hasta que nos reunamos ya prontito, si Dios quiere, estamos orando para que podamos reunirnos en todas las sedes en abril, cada fin de semana presencialmente. Mientras tanto, la constante, ni una semana, por la gracia de Dios, ha dejado de ser la palabra de Dios y podemos decir, así como los primeros discípulos, perseveramos unánimes en la doctrina de los apóstoles semana a semana. Qué triste, qué peligroso es que estuviésemos domingo a domingo, sin haber faltado un domingo presencialmente, pero alrededor de qué, pues quién sabe, ¿no? ¿Quién sabe? Eso no puede suceder, menos de la manera en la que termina el Sermón del Monte. Abramos juntos nuestras Biblias en el capítulo 7 del Evangelio de Mateo. Estamos finalizando este maravilloso sermón conocido como sermón o el Sermón del Monte. Mateo 7, comenzando en el verso 13. ¿Me acompañan con la lectura? Entren por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Cuídense de los falsos profetas que vienen a ustedes con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conocerán. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el árbol bueno dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego, así que por sus frutos los conoceréis. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros, y entonces les declararé, nunca les conocí, apártense de mí, hacedores de maldad. Padre precioso, gracias por esta oportunidad que nos das nuevamente, Señor, de escuchar tu palabra y escucharla con atención. Llegará el día y ahora es, Señor, que cuando los que escuchemos tu palabra con fe, dice tu palabra que pasaríamos de muerte a vida. Vivifícanos, Señor, con tu preciosa palabra. Dios, abre nuestros ojos para que miremos en ella las maravillas de tu ley y contemplando en tu palabra tu gloria como en un espejo, siga, Señor, transformándonos como a tu imagen por tu espíritu para alcanzar aquello que por gracia alcanzó Cristo para nosotros. Oramos en tu precioso nombre y los semillosos decimos, así sea. Amén, amén. Jesús ha acabado su sermón más conocido, menos entendido y aún menos obedecido. En este momento de su enseñanza es que nos sorprende con su conclusión. Y es que existe una tendencia en cada uno de nosotros de creer que Jesús está solo interesado en llenar nuestra mente con doctrina, con información, quiero decir, con lo que nosotros llamamos con doctrina, porque la verdadera y sana doctrina es algo que se vive,
no es algo que se guarda o se almacena en la mente. Y decía yo que creemos que el Señor solo se interesa en llenar nuestras mentes de la correcta información, sin importar, pensamos o llegamos a pensar, qué clase de respuesta le demos con nuestros actos de obediencia y amor a su palabra día a día. Este maravilloso sermón que empezó con bendiciones, con bienaventuranzas, con las bendiciones y bienaventuranzas más bellas jamás escuchadas por el simple hecho, de seguir a Jesús en sus términos, por cierto, está a punto de terminar con una fuerte advertencia de parte del mismo Señor, como parte de su conclusión para nosotros, sus discípulos. ¿Estamos listos? Bien. Preguntitas. ¿Eres un discípulo de Jesucristo? Chicas, ¿se consideran discípulas del Señor? Entonces, esta advertencia es para ti y para mí. Ahora, ¿habrá alguien acá que no ha hecho una decisión todavía por seguir a Jesucristo y convertirse en discípulo? También esta advertencia es para ti, ya que el seguir a Jesucristo no tiene que ver con un ejercicio puramente intelectual, repito. De repente por allí es que se llevan a cabo, se protagonizan los conflictos, las discusiones, los debates. Por eso la Biblia dice, hey, huye de los debates que acarrean más y más impiedad en el corazón de los hombres. Esta advertencia es para todos nosotros, porque el seguir a Jesucristo tiene que ver con un acto no intelectual, un ejercicio intelectual, sino un acto de obediencia. Estos versos son una amorosa invitación en forma de advertencia, repito. Son una amorosa invitación en forma de advertencia a aplicar lo que hemos escuchado en este maravilloso sermón, a obedecer lo que Jesús nos ha mandado, porque por cierto el Señor no está para dar sugerencias, ni recetas para ser feliz. Él es el Señor y merece honra y obediencia. Ya que nuestro Salvador, su corazón es que nadie se pierda, sino que todos experimentemos por su amor y verdad un cambio de mente y asimismo un cambio de vida alineado a su enseñanza contracultural, ya que nadie estamos exentos. Así se llama, o así titulé, mejor dicho, estos versos del verso 13 al verso 23. Nadie estamos exentos de tres cosas, versos 13 al 14, de andar, de caminar en el camino incorrecto. En segundo lugar, nadie está exento, nadie estamos exentos de ser engañados por un falso profeta. Y lo peor de lo peor de lo peor de lo peor, nadie de nosotros estamos exentos, versos 21 al 23, de convertirnos en un falso profeta. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, destrucción, ruina, no aniquilación, ruina, perdición, muerte. Y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida y pocos son los que la hallan. Se me hace interesante que con esta palabra, entren, Jesús nos está haciendo un llamado a la acción. Qué interesante. Como una conclusión de su sermón, Jesús dice, ok, manos a la obra, entren por la puerta estrecha. Ya no es tiempo de reflexionar. ¿Es importante reflexionar? Claro que sí. Eso tuvo su momento, donde a los pies del Señor, cuando subió al monte y viniendo él sus discípulos, nos sentamos a su derredor y escuchamos su voz enseñándonos él y diciendo, bienaventurados los pobres en espíritu. Tuvo su lugar, pero ya no es tiempo de la reflexión, es tiempo de accionar, de poner por obra lo aprendido. Hacia el final de su sermón es ahora, repito, momento de poner manos a la obra. Recordemos que las ciudades antiguas necesitaban estar amuralladas por su seguridad y protección de todos sus habitantes. Estas murallas
alrededor de toda la ciudad contaban con un sinnúmero de puertas, todas ubicadas y construidas estratégicamente de acuerdo a la función, de acuerdo a la necesidad que se tenía y a la función, repito, que se les daba. Ahora, las puertas principales generalmente accesaban a los caminos más anchos, donde mucha gente transitaba. Estos caminos se dirigían, por ejemplo, a los palacios, se dirigían a los templos. Eran caminos muy bien construidos para que los que transitasen por él fuesen lo más seguros y lo más cómodos posibles. Y muchos caminaban por ellos. Por lo contrario, había también puertas muy angostas, nada cómodas, y en la mayoría de los casos peligrosas, poco transitadas, donde podían fácilmente alojarse ladrones y bandidos. Estos caminos eran usados en la mayoría de los casos como accesos o aún como salidas de emergencia, cuando el usarlos era tema de vida o muerte. ¿Pueden escuchar la advertencia de Jesús detrás de esta imagen tan conocida y tan común para la audiencia a la que habló originalmente? Puertas anchas, cómodas, populares, seguras. Puertas angostas, incómodas, peligrosas. Puertas de acceso o también de salida de emergencia. Esos versos están llenos de contraste con importantes implicaciones, familia preciosa, para nosotros. Y, como le decían nuestros hosts, Gil y Cintia, esta semana en nuestra conversación en células, donde aprendemos todos de todos, donde todos tenemos oportunidad de usar y ejercer nuestros dones para beneficios y edificación del cuerpo de Cristo. Esta semana estaremos observándolos, esos contrastes, comentándolos más a fondo, claro, si en verdad el Señor nos lo permite. Yo solo quiero referirme en este sentido a un interesante contraste. La palabra que se traduce en nuestras Biblias como angosto, para referirse al camino que lleva a la vida, donde pocos deciden andar, en el verso 14, es la palabra hilbo, Thilbo en el original griego. Significa apretado, significa presionado. ¿Alguien alguna vez ha viajado en el metro de la Ciudad de México ahora que está tan de moda? Bueno, dicen en Estados Unidos, no quieres hablar de eso. No, dejemos ese tema. Cerremos el piano, no toquemos esa canción. Metafóricamente, esta palabra, apretado, presionado, incluso hasta oprimido, metafóricamente, decía yo, es usada en nuestras Biblias para hacer referencia a la aflicción, a la tribulación, y la palabra para tribulación es thlipsis, tiene la misma raíz que los discípulos enfrentamos. La leímos tanto en Apocalipsis, ¿la recuerdan? Es esta tribulación o aflicción que todos los discípulos, todos los que seguimos al Cordero, donde quiera que va, enfrentamos y seguiremos enfrentando por el testimonio de Jesús. Nos hace recordar las palabras de Jesús en este sermón, cuando Él, al principio, al final de las bienaventuranzas, nos enseñó y nos dijo: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados son cuando por mi causa les vituperen, les persigan, estén en ese camino angosto, oprimido, lleno de tribulación y angustia. Y la gente diga toda clase de mal contra ustedes mintiendo. Gócense, alégrense, porque su galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de ustedes. Este camino no es popular, no es fácil de andar, pero es seguro. ¿Por qué? Porque lleva a la vida. Pocos, familia, pocos son los que lo encuentran. Lo encuentran. Pide y recibirás. Busca y encontrarás. En contraste, el camino cómodo, ancho, por el que muchos transitan,
¿lleva a dónde? A la destrucción, lleva a la muerte. A este camino se referiría Jesús más adelante en el Evangelio de Mateo, cuando en el juicio de las naciones, capítulo 25 de Mateo, como juez, pronunciaría el siguiente veredicto: e irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Es claro que Jesús no ofrece ninguna clase de esperanza a las personas que hoy han abrazado la tan popular doctrina del universalismo, que enseña, por supuesto, es una enseñanza no bíblica, que al final todos terminarán en el cielo. El Señor hace una clara diferencia y una seria advertencia. El amor de Jesús, así como sus palabras, ambos son radicales. Yo soy el camino estrecho, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Un camino difícil de caminar, donde en el mundo sufriríamos persecución y aflicción, pero donde Jesús nos dice: confíen, es un camino seguro. Yo he vencido al mundo. Jesús es el camino a la vida. A Él debemos seguir, no en nuestros términos, sino en los términos de su sermón del monte. No populares, muy incómodos, súper contraculturales, aún dentro de la cristiandad. Dolorosísimos, pero son términos obedientes y al fin seguros, familia. Nadie pues estamos exentos de andar por el camino cómodo, por el camino popular. Tampoco estamos exentos ninguno de nosotros de ser engañados por un falso profeta, versos del 15 al 20. ¿Lo leemos nuevamente? ¿Siguen conmigo la lectura? Vamos. Guárdense de los falsos profetas que vienen a ustedes con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conocerán. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da frutos buenos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el árbol bueno dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto, ¿qué dice? Es cortado y echado en el fuego. Así que, por sus frutos los conocerán. Este tema de los falsos profetas era un tema muy común, muy recurrente en la iglesia del primer siglo. Las palabras de Jesús literalmente se cumplieron cuando él advirtió en su sermón del Monte de los Olivos en el capítulo 24 de Mateo. Llegaremos con la ayuda de Dios a ese precioso momento. Diciendo Jesús en el verso 11, muchos falsos profetas. ¿Cuántos? Muchos. ¿Cuántos? Muchos. El apóstol Pablo dice que se amontonarán maestros alrededor de sus pasiones más desordenadas y más animales y más autodestructivas. Se amontonarán. Jesús dice que son muchos los profetas que se levantarán y engañarán, no a pocos. ¿A cuántos engañarán? Muchos. Así que nadie en esta conexión, nadie que estamos escuchando la preciosa palabra de Dios, estamos exentos de esto. Yo, en primer lugar, no estoy exento. Este es un mal que permanece hasta nuestros días, me refiero a los falsos profetas, pero que se origina en el Antiguo Testamento, donde en repetidas ocasiones se les denuncia, en bastantes, repito, ocasiones. Una popular está en Jeremías 3, verso 13, donde dice: porque desde el más chico de ellos hasta el más grande, cada uno sigue la avaricia. Desde el profeta hasta el sacerdote, todos son engañados. El motivo de su engaño es evidente. El cuerpo de su enseñanza puede variar. La Biblia no especifica qué enseñan, pero acerca de sus frutos, acerca de su comportamiento, acerca de sus actos, la Biblia es más que clara. Repito, el motivo de su engaño desde entonces hasta el día de hoy es el mismo: codicia, avaricia, amor al dinero. ¿Recuerdan a Balaam? Capítulos 22 al 24 del libro de... Exacto, el libro de Números. Quien por amor al dinero se atrevió a maldecir al pueblo de Dios.
a aquellos a quien Dios había bendecido. Por el amor, repito, al dinero, cosa que después Pedro en sus cartas denuncia con toda claridad acerca de estos profetas modernos que han seguido este camino de Balaam. Predicar engaño, palabra que Dios no ha dicho, por amor al dinero. Jesús, nuestro gran maestro, dueño y señor del universo, nos dice de una manera muy sencilla cómo identificarnos. No por su manera de hablar, no por sus palabras, no por su elocuencia, por favor, sino por sus acciones. Repito, Jesús, nuestro precioso maestro, rey y señor, nos dice de una manera muy fácil cómo podemos identificarlos. No por su manera de hablar, son elocuentes, son articulados, manejan muy bien las estratagemas del error. Jesús nos dice, identifícalos por sus acciones, por sus frutos los conocerás. Estos falsos profetas tienen las credenciales necesarias que el mundo religioso exige: una confesión pública acerca de Jesús, obras poderosas, por supuesto que la teoría perfecta acerca de cómo deben hacerse las cosas. En esto precisamente consiste este traje de ovejas, en una simulación, siendo lobos rapaces, listos para devorar literalmente a sus presas. La ilustración usada por Jesús acerca del buen árbol y el mal árbol nos habla de que el fruto, esto es, las acciones de un ser humano, son producidas por su propia naturaleza. Un árbol enfermo no solo produce lo que representa su naturaleza, pues eso, de la misma manera, un árbol bueno hace lo mismo. Un árbol enfermo da frutos enfermos y viceversa. La justicia de Jesús, la vida del Hijo de Dios, su espíritu y su palabra, dando vida a nuestro espíritu, producen esas buenas acciones. ¿Recuerdan? Estas buenas obras, somos la sal, somos la luz del mundo, y somos conocidos no por nuestro lenguaje, no por nuestra jerga cristiana, no por nuestra pseudoteología. ¿Por qué digo pseudoteología? Porque cualquier teología que no está respaldada con acciones es una filosofía barata entre 1,000,000 de ellas, aunque se reclame que viene esta de la Biblia. No, de la Biblia emanan la persona y las obras de Jesucristo, mismas que Él nos manda hacer en el poder del Espíritu Santo, en obediencia a su santa y preciosa palabra. ¿Se acuerdan de estos frutos? Cómo Juan el Bautista era súper enfático acerca de estas acciones o buenos frutos de personas verdaderamente arrepentidas. Aquí está la clave: el arrepentimiento, no una confesión hueca, sino un arrepentimiento sincero. Recordemos lo que dice Juan el Bautista en Lucas 3, versos 8. Hagan pues frutos dignos de arrepentimiento y no comiencen a decir dentro de ustedes mismos: tenemos a Abraham por padre, porque les digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que da buen fruto, todo árbol que no da buen fruto, se corta y se echa en el fuego. Y la gente le preguntaba diciendo: pues entonces, ¿qué haremos? ¿Entendieron? ¿Te fijaste? El fruto tiene que ver con las acciones. Entonces, ¿cuál es la doctrina correcta? Bueno, pues la doctrina correcta es la que se vive. Entonces, ¿qué haremos? Y respondiendo les dijo: el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene. El que tiene que comer, haga lo mismo. Vinieron también unos publicanos para ser bautizados y le dijeron: maestro, ¿qué haremos? Él les dijo: no exijan más de lo que les está ordenado. También le preguntaron unos soldados diciendo: ¿y nosotros qué haremos? ¿Qué haremos? ¿Qué haremos? ¿Qué haremos? Sinónimo de fruto. Y les dijo: no hagan extorsión a nadie, ni calumnien, y conténtense
con su salario. Lo que me llama muchísimo la atención en esta predicación de Juan el Bautista, esta exhortación a hacer frutos dignos de arrepentimiento, estas obras, es el común denominador que tiene que ver con el dinero. No podemos servir a Dios y a las riquezas que decimos tener, ya lo leímos en el Sermón del Monte, pero al final terminan poseyéndonos, por no decir destruyéndonos, apartándonos de la fe, traspasándonos de muchos dolores. Ninguno de nosotros, pues, estamos exentos de andar por el camino incorrecto, tampoco de ser engañados por un falso profeta que solo quiere nuestro dinero. Pero lo más terrible es que una vez que andamos por el camino más popular, agradando al hombre y no a Dios, es que cada que hablo de esto me recuerda tanto el Salmo 1, bienaventurado el varón que no anduvo en el camino cómodo, que no pasó por la puerta amplia y espaciosa que lleva a la perdición, sino que en la ley del Señor, en el camino angosto está su delicia, su ley medita de día y de noche, será como un árbol plantado, etcétera, etcétera. ¿Recuerda? Cada que hablo o hago mención a esta puerta, no puedo dejar de pensar en ese Salmo 1 que también pone este camino de pecadores. Pero decía que lo más terrible es que una vez que andamos por el camino más popular, agradando al hombre y no a Dios, escuchando la pseudoenseñanza de la Biblia, siendo completamente engañados, en ese momento no estamos tan lejos de, en tercer lugar, convertirnos en unos de esos falsos profetas. ¿Se fijan cómo es el proceso hacia el engaño y hacia engañar? Pues es el Salmo 1. Está en el camino espacioso, en el camino de pecadores, escuchando no el consejo de la palabra de Dios, sino el canto de las sirenas, reduciendo a Dios ya no como el fin de nuestra vida, sino como un medio para conseguir los deseos mezquinos de nuestra carne, aquí y ahora. Así que en tercer lugar, versos 21 al 23, nadie está exento de convertirse en un falso profeta. Y es tan fuertísimo. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces yo les declararé, nunca les conocí, apártense de mí, hacedores de maldad. ¿Cuál pudiera ser, chicos, chicas, su peor pesadilla? Me encantó el devocional de mi Pablito allá en Concepción, Chile, hace unos minutos. Te mando un saludo, un abrazo, querido Pablito. Precioso tu devocional. Dice él, mi peor pesadilla sería, lo dijo con sus palabras, despertar en el lugar incorrecto, no en la presencia de mi Señor, sino apartado eternamente de él. Eso sí que es una pesadilla terrible. Yo sé que todos tenemos pesadillas, pero esa sí es la peor pesadilla que cualquier discípulo pudiera vivir. En esta advertencia Jesús nos dice que tú y yo podríamos confesar a Jesucristo como Señor y aún así no estar arrepentidos de nuestros pecados. Lo voy a repetir. En esta advertencia Jesús nos dice, muchos me dirán, muchos en aquel día. Es interesante en las células observar todo lo que está detrás de pocos y muchos. Bueno, detrás de muchos, una de las cosas que están es que habrá muchas confesiones. Habrá muchos cristianos que han dicho o dicen o reclaman haber nacido de nuevo y haber sido cristiano toda su vida, ¿no? Jesús dice que pudiésemos confesar a Jesucristo como Señor y Salvador y aún así no estar arrepentidos de nuestros pecados, siendo que el arrepentimiento es la condición que Jesús exige para ser parte de su reino. ¿Lo recuerdan? En el inicio de su predicación, en Mateo capítulo 4, verso 7, Jesús nos dijo, arrepiéntanse porque el reino de los cielos ha llegado. Sería interesante si quieres saber más acerca del arrepentimiento en la Biblia, pudieras ir a nuestro app, buscar la serie de Mateo en enseñanzas
y dirigirte ahí al capítulo 4, donde está el inicio del ministerio de Jesucristo, y tendrás mucho más luz acerca de este tema. Una vez arrepentido, el verdadero discípulo de Jesucristo, ya lo vimos, tiene que, bienaventurados los que tienen hambre y sed de hacer la palabra de Dios. Y entonces, estos son aquellos cuya justicia es mayor que la de los fariseos y escribas, que se dedicaban a darle su propia interpretación, pero no a buscar el sentido correcto de la ley que liberta, de la ley que instruye, de la ley que abre los ojos y alegra el corazón. Y entonces estos discípulos que tienen hambre y sed de la palabra de Dios, les es concedido lo que vimos la semana pasada, el Espíritu Santo. Qué padre que sabe dar buenas cosas, da a su hijo un escorpión cuando le pide un huevo. Bueno, pues lo mismo, ¿se acuerdan? En Lucas se nos dijo, pasaje paralelo, ¿a cuántos no les dará el Señor el Espíritu Santo a los que le piden? Entonces, todo este sermón nos dice que nuestra justicia es mucho mayor. Es el destello mismo del carácter de Jesús a través de nosotros por el Espíritu Santo que nos ha sido dado, al cual nos sometemos en obediencia, y podemos decir como Pablo, ya no vivo yo, Cristo vive en mí, lo que ahora vivo, lo vivo en obediencia, en la fe del Hijo de Dios, el cual se entregó a sí mismo, me amó y se entregó a sí mismo por mí. Así que, primera de Juan 2:6, el que se dice cristiano necesita caminar como Jesús caminó, amar como Jesús amó, obedecer como Jesús obedeció, vivir para la gloria de Dios de una manera contracultural en los términos, repito, del sermón del monte. El falso discípulo, aquel que ha sido engañado para engañar, puede exhibir dones sobrenaturales como lenguas, como profecía. Está en el texto. No es algo que yo esté inventando. Está en el texto. Toda clase de habilidades y talentos, elocuencia magnífica. Lo curioso es que Jesús nunca enfatizó estos dones externos como la señal. Es que no tienes la señal del Espíritu, hermano. Bueno, Jesús no enfatizó que fuesen los dones espirituales o esta clase de dones, ¿no? Que lejos de edificar el cuerpo de Cristo y ser usados para la gloria de Dios, sirven para vanagloria personal y para agendas temporales mezquinas. Repito, porque lo digo mucho y lo dice la palabra de Dios, el fruto de ese espíritu que se nos ha dado es amor. Un amor que no hace mal al prójimo nunca, que no engaña al prójimo nunca. Nunca hace nada indebido. A los falsos profetas, claro que les acompaña el amor, un amor muy popular en nuestros días. ¿Cuál es? El amor a sí mismos. Ámate a ti mismo. Los falsos profetas se aman demasiado a sí mismos, pero el amor bíblico dice que jamás busca lo suyo, no se envanece, no guarda rencor. Es un amor sufrido, benigno. Todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta y nunca deja de ser, porque es el amor de Dios y Dios mismo es amor. Repito, a estos falsos profetas les acompaña el amor a sí mismos, un amor narcisista, un amor egoísta, un amor autodestructivo. ¿Qué dirá el Señor a estos personajes engañados y ahora dedicados a engañar a otros? Nunca les conocí. Apártense de mí. Y bien lo dijo Pablito en su devocional, hacedores de maldad. Que cuando el Señor regrese me encuentre haciendo lo que dice en su libro, lo que Él pide de mí. Hacer justicia, misericordia y ser humilde delante de Él. Presentarme cada día temprano en la mañana para recibir guía, instrucción y consuelo de su preciosa palabra. Nunca les conocí. Apártense de mí, hacedores de maldad. Por más que tú y yo digamos que le conocemos, al final eso no es lo que cuenta. Repito, cualquier persona puede decir conocer a Jesús. Eso no es lo que cuenta, ¿estás de acuerdo? Tú puedes decir que conoces al presidente de tu país,
pero eso no es lo que importa. Lo que importa es que te invite a su cumpleaños, a su casa, ¿no? Lo que importa es de que te mande texto de felicitaciones cuando cumples años o lo que sea, que Él te reconozca. Lo mismo sucede con el Señor. Por más que tú y yo digamos que le conocemos, al final lo que cuenta es ser conocidos por Él. Muchos pasajes hablan acerca de eso del Antiguo Testamento. Cuando habla de que Dios conoce a Israel, hace referencia a la elección que Él lleva a cabo del pueblo de Israel, repito, como un instrumento de bendición para todas las naciones. Pero sí habla de su elección. Pero acá en el Nuevo Testamento, les leo lo que escribe Pablo a Timoteo en su segunda carta, en el capítulo 2, 19, antes de terminar en oración. El fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos. De nada sirve que tú digas que conoces al Señor. Lo que verdaderamente es importante es que Él te conozca. ¿Y te va a conocer? Dice que Él conoce a sus ovejas y sus ovejas escuchan su voz y le siguen. Para empezar, necesitas ser oveja que escucha su voz. Y el Señor manda a todo hombre en todo lugar que se arrepienta de sus pecados, que crea en el Evangelio y que rinda su vida y su voluntad al precioso, seguro, nada fácil, señorío del Rey de Reyes y Señor de Señores, Jesucristo, el Hijo de Dios. ¿Les parece que oremos, chicos? Yo voy a poner mi texto frente de mí y voy a tomar algunas ideas del texto para dirigir este tiempo de oración antes de tomar juntos la cena del Señor. Entren, dice tu palabra, Señor. Gracias por llamar nuestra atención, Señor, e invitarnos a accionar, a poner manos a la obra, a no permanecer engañados pensando que la doctrina cristiana sana y saludable es la que se piensa, es la que se guarda en un libro o se escribe incluso en un libro de devocionales. Es aquella que se pone por obra. Señor hermoso, y en eso todos somos hallados faltos, Señor. Pero te damos tantas gracias porque terminas esta preciosa y maravillosa enseñanza con esta importante advertencia e invitación a entrar por una puerta incómoda, que eres tú. Una puerta donde el sufrimiento, el dolor y el rechazo están asociados. Porque, Señor, si a ti te crucificaron, ¿qué no harán a tus discípulos? Señor, estamos en un mundo adverso donde hemos sido, Señor, enviados como un regalo, Señor, de esperanza, como un regalo de amor. Pero, Señor, gracias porque decía alguien en alguna conversación en células que estás haciendo cada día nuestro corazón más blando, pero nuestro cuero más duro, Señor. Señor, más blando a ti, más blando a tu voz y más duro, Señor, a las críticas. Padre, líbranos del engaño. Líbranos, Señor, del amor al dinero. Líbranos de los falsos profetas. Líbranos de la religiosidad. Líbranos de todo ese subproducto de la religiosidad que lo único que hace es exaltar, Señor, al ser humano y robarte la gloria, Señor. Pero sobre todo, Señor, líbranos de engañar. Líbranos de engañar. Líbranos de ser tropiezo para otros. Porque dice tu palabra que mejor nos fuera amarrarnos una tremenda rueda de molino, pesadísima, y ser arrojados al mar, que hacer tropezar a uno de tus pequeñitos. Es una advertencia muy dura. Señor, tú conoces a los que son tuyos, aquellos que dan fruto, Señor, aquellos que ponen por obra tu palabra, aquellos que ponen la segunda mejilla, aquellos que han dejado las armas, que no resisten al malvado, aquellos que, Señor, estamos disciplinándonos en estas disciplinas espirituales para escuchar tu voz y ser conformados a tu imagen, aquellos pobres en espíritu, Señor, que no podemos, Señor, pero que en tu nombre, Señor, por el poder de tu Espíritu Santo, Señor, empezamos a ver poco a poco los destellos de tu precioso carácter en y a través de nosotros para tu gloria, Señor. Nadie estamos exentos, Señor. Pero, Señor, tú eres el camino,
Tú eres la verdad y tú eres la vida, Señor. Tómanos fuerte de la mano derecha. Dice tu palabra que todo aquel que viene a ti no lo echas fuera. Venimos a ti con un corazón arrepentido, Señor, y nos has respondido esa pregunta: ¿qué haremos? Arrepentirnos, recibir y reflejar el reino de Dios. Señor, en los términos del Sermón del Monte, gracias por este increíble sermón. Que quede para siempre en nuestros corazones y en nuestras mentes. Ayúdanos a no dejarlo atrás, Señor. Oramos esto y más en tu precioso nombre. Los semillosos decimos, así sea. Y amén y amén. Faltan unos versitos por allí. La semana próxima, con la ayuda de Dios, los cubrimos. ¿Se acuerdan? Los 2 cimientos, y estaremos hablando de la palabra de Dios, tema recurrente y favorito celestial de los semillosos.